Los seres humanos, dicen, somos seres multidimensionales que podemos ser conscientes, en algunas ocasiones y al mismo tiempo, de percibir algunas de esas dimensiones de la realidad que somos y vivimos, o eso dicen. La realidad, dicen, está formada y conformada por niveles de energía y conciencia, conforme nos movemos y avanzamos en nuestro crecimiento interior y exterior de la esencia que somos, o eso dicen. El ser humano, como ser multidimensional, dicen, está viviendo en esta dimensión que conocemos, coexistiendo al mismo tiempo y al mismo instante en otras dimensiones y realidades, o eso dicen. Y dicen que existen partes de nosotros que están viviendo en niveles superiores, que están vibrando en frecuencias de conciencia muy elevados y que algún día en nuestra evolución de lo que somos en esencia podremos llegar a ser conscientes de ello, o eso dicen. Buenas noches, Macarena, bienvenida. ¿Qué tal estás hoy? Hola, Juan Carlos. Encantada de estar con los oyentes, contigo, en Mundo Insólito. Un placer. Un placer también para nosotros que vuelvas a participar en este programa y, bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me llama, por ejemplo, muchísimo la atención, ¿no? Porque siempre hemos oído hablar del ego, del yo y de todas esas capacidades o personalidades o caretas que podemos llegar a tener dependiendo de la circunstancia de la vida donde te halles o te encuentres. No sé, vamos a empezar por la primera pregunta. Macarena, ¿somos seres multidimensionales? Podemos decir que somos seres multidimensionales. La primera imagen que nos ayuda a entender esto, para empezar como desde cero para todas las personas que nos escuchan, es pensar en la imagen de las muñecas rusas, de una muñeca grande que tiene dentro una muñeca, que tiene dentro otra y otra casi hasta el infinito. En este sentido, el hecho de imaginarnos estas muñecas nos puede dar una orientación de lo que significa tener como acoplados distintos cuerpos energéticos al cuerpo físico. Somos mucho más que este cuerpo físico. Pero estamos hablando seres multidimensionales en un mismo espacio-tiempo, ¿no? En esta realidad que estamos viviendo, quiero decir, no somos seres multidimensionales, un ser aquí, otro en otra dimensión distinta, otro en otra dimensión distinta. Estamos hablando de este mismo espacio-tiempo que vivimos. Sí, bueno, hay varias teorías en este sentido. Yo creo que la más fácil es pensar en el espacio-tiempo lineal y a partir de ahí desarrollar posibilidades dentro del mundo cuántico. Hay autores que dicen que estamos viviendo una parte de nosotros en un pasado y otras en un futuro, pero esto es muy complejo de adentrarse ahora mismo. Como lo que queremos hacer es una explicación sencilla que llegue a todos, yo creo que lo más fácil es pensar, como tú has mencionado, espacio-tiempo en una línea temporal que es la fisiológica. Y a partir de ahí vamos a desgranar, si tú quieres, cuáles son las posibilidades y qué significa cambiar de espacio-tiempo. No sé si para entendernos de alguna manera un poco más directa, lo que yo he mencionado al principio, ¿no? Nosotros solemos tener diferentes caretas dependiendo de la situación a la que te enfrentas en la vida social cotidiana o con la persona que te encuentras. No actuamos siempre del mismo modo y no somos siempre igual dependiendo de esta situación, dependiendo de las situaciones o dependiendo de las personas o la persona con la que te encuentras, ¿no? Podríamos hablar también que podemos tener distintos seres dentro de nosotros para afrontar esta línea de espacio temporal a nivel interior. Efectivamente, también hay mucho analizado en este sentido, como que hay distintos yoes que viven dentro de una misma persona. Lo que pasa es que cuando hablamos de caretas, ahí lo que hacemos es darle preponderancia al ego, a la necesidad de crear una especie de fachada y nos alejamos un poco de lo que nosotros somos en realidad. Entonces tenemos esta dicotomía. Si necesitamos ser distintas personas con las distintas situaciones que tenemos, de alguna forma lo que sería bueno es reducirla a unas facetas que estén siempre conectadas con lo que sentimos dentro de nosotros, de lo que nosotros somos. Cuanto más nos alejamos de lo que somos, las caretas a veces ya después disuelven mucho la imagen personal.
Eso por una parte. En cuanto a lo que comentas de que hay distintos yoes, bueno, creo que se podría analizar. Creo que es una nomenclatura de distintas facetas de una identidad muy profunda, de un yo esencial. Eso sí. Estamos hablando de que también somos en parte energía. Esto yo creo que no lo duda ya nadie. Creo que científicamente demostrado, porque al ser movimientos y al tener movimiento dentro de nosotros mismos y ser seres no un ser único, porque dentro de nosotros estamos compuestos de células vivas, a ser un ser multicelular, también tenemos muchos movimientos dentro de nuestro cuerpo que se transforman en energía que emana dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez, ¿no?, que este tipo de energía que emana fuera de nuestro cuerpo, hacia afuera desde nuestro cuerpo, quería decir, pues también determina la calidad de la salubridad que podemos llegar a tener. Pero está esta otra parte, ¿no? Vamos a hablar de estas intuiciones también que nos provienen de vez en cuando, ¿no? Porque a quién no, porque seguramente a casi todos alguna vez, pues bueno, piensas, de repente te viene una persona a la memoria y al cabo de un rato esta misma persona te llama por teléfono. ¿Qué hace una persona cuando tiene este tipo de experiencia? Se pregunta el por qué, de dónde viene. ¿Está relacionado esto con algún tipo de energía que desconocemos? ¿Es una herencia? Pudiera ser una herencia a lo mejor, ¿no?, de nuestros ancestros. Este tipo de intuición, ¿qué es esto? Claro, lo importante es analizarlo tal como tú lo estás desgranando. Cuando empezamos de cero a hablar de estas cosas, las personas, cuando tenemos esta intuición, nos asombramos mucho de nosotros mismos y decimos, ay, me noto una persona especial, he tenido esta intuición, no sé lo que significa. Hay personas que entran a veces en un poco de miedo y hay otras personas que les parece algo maravilloso e intentan indagar. Efectivamente, nosotros tenemos esta capacidad energética y digamos que los 5 sentidos empiezan como a abrir, a hacer una apertura dentro de las experiencias vitales y es como una especie de diálogo que mantiene nuestro ser esencial con nosotros, con el que está aquí en el cuerpo, y empiezan a pasar estas pequeñas cosas. Pienso en un amigo y me llama a los 5 minutos. Tengo un sueño y ese sueño resulta que se hace realidad porque he visto a una persona y aparece en mi vida. Entonces, estas sensaciones lo que nos dan indicaciones de que podemos empezar a descompactarnos. Aunque somos materia, si dejamos que la energía que somos empiece a fluir, podemos ir identificando, lo primero, los 5 sentidos y después los sentidos extracorporales. Entonces, claro, yo creo que los 5 sentidos son como balizas, son como una especie de faros internos que nos abren como a un océano, mira, nunca mejor dicho, a un océano de vibraciones positivas que podemos empezar a sentir. El discernimiento parte de la sensibilidad y la persona que empieza a sentir estas cosas está descubriendo su sensibilidad, no solo por lo que le llega de la televisión o del trabajo o de la familia, sino porque empieza a haber un mundo interno, un mundo que empieza a dejarse aflorar para poder dar indicativos energéticos que no son materiales. Yo me iba también a la parte esta ancestral, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que cuando va a llover, antes de que empiece a llover, pues las hormigas desaparecen, los pájaros se recogen, incluso desaparecen las moscas que tenemos en casa en verano, si fuera verano, ¿no? Yo creo que esto va inherente en el ser de estos animales. Nosotros podemos también tener esa especie de intuición inherente a nuestra genética, a nuestro ser. Sí, la parte de flujos magnéticos es lo que hace que los animales y la naturaleza detecten una especie de tormenta o rayos o un terremoto o algo así. Entonces, claro, esto es un aspecto intuitivo, digamos, del inconsciente cercano, es como muy magnético, las corrientes de agua, de aire, las corrientes de la luna, todo esto es lo que detectamos en esta primera parte. Claro, nosotros tenemos esto, por supuesto. En las mujeres sabemos que el ciclo mensual influye mucho. Otras personas dicen, después de un golpe de un coche, por ejemplo, cuando se recuperan, que tienen una rodilla sensible a todos los cambios de tiempo durante el año.
Y bueno, eso es una realidad que muchas personas pueden constatar. Y a partir de la genética, también hay que decir que muchas veces las capacidades intuitivas son heredadas, es decir, que nacemos en un caldo de cultivo donde esa intuición se desarrolla porque ya mi padre es así o porque mi madre siempre ha desarrollado esta capacidad, o podemos decir, tengo los mismos sueños que le pasaban a mi madrina, a mi madre, a mi tía, cosas de este tipo. O sea que en ese sentido esa parte primera magnética de la Tierra, de los fenómenos, es real. Y la segunda, que heredamos cualidades de nuestros ancestros, eso es indiscutible. Después tenemos otras que son más personales, pero digamos que tenemos estas tres franjas de sensibilidad. Y debemos también tener esa especie de unión con el entorno y con el planeta, ¿no? Porque somos parte del planeta. Vivimos en el planeta y nacemos en el planeta. Y aunque muchos tengan la teoría, pienso yo estoy preguntando, estoy especulando, y aunque muchos piensen que somos una especie de extraterrestre o de casualidad, ¿no?, que haya aparecido en esta Tierra, un experimento extraterrestre, quería decir, una especie de híbrido entre genes extraterrestres y de un antepasado nuestro que hubo en la Tierra. Hay gente que piensa esta teoría, totalmente respetable por mi parte. Pero yo creo que somos parte de la naturaleza y parte de la Tierra, ¿no? Y entonces todos los mecanismos que tiene la Tierra para evolucionar nos tiene que afectar de algún modo, ¿no? Si la Tierra sufre, nuestro cuerpo se tiene que resentir, creo yo. Sí, de hecho, eso lo podemos detectar dependiendo de las zonas en las que vivamos. Y, por ejemplo, el tipo de dieta que tenemos también está muy influenciada por la zona o el área donde vivimos. Y eso pues también desarrolla determinadas facetas. Si son personas que tienen una alimentación muy basada en la naturaleza, en cosas vegetales y así, el cuerpo tiene una flexibilidad distinta de personas que viven en frío y que apenas tienen sol, ¿no? O, por ejemplo, como en los polos árticos y así. Entonces, claro, nosotros tenemos un aspecto terráqueo o terrestre y después tenemos un aspecto lumínico, que es lo que se ha insertado. Es decir, tenemos como una combinación de dos naturalezas y venimos aquí a tener una experiencia extraordinaria que normalmente repetimos, como veremos ahora cuando hablemos de las encarnaciones. Y esta sensación nos da mucha información de la experiencia según la vamos desarrollando. Y partimos de datos de la esencia de nuestro propio ser, de datos familiares o genéticos, que es de lo que tú comentabas, y también de datos ambientales que nos influye, incluso del tipo de sociedad. Si te fijas, lo que influye en nosotros la televisión no tiene nada que ver con las personas del siglo XVIII que trabajaban la tierra de una manera diferente a como se trabaja ahora, ¿no? Tú sabes que a lo largo de la vida, pues lamentablemente o por suerte, depende cómo lo miremos, pues a veces hay que se tropieza y fuerte y duramente, ¿no? Y a veces hay que se tienen experiencias traumáticas tremendas por las que todos hemos pasado. Lamentablemente nacemos y morimos. Y bueno, son a veces situaciones muy inesperadas, ¿no? Que te las encuentras de frente, ¿no? Como que vienen de sopetón. ¿Tú cómo piensas que reacciona el ser humano, ¿no? Porque puede haber aquí dos partes, ¿no? Una es nos ponemos a reflexionar, que es lo que hace una parte de la población, creo yo, y otra es que intenta olvidar y seguir adelante, ¿no? No sé si hay más opciones aquí. ¿Cuál de las dos es buena o las dos son buenas, ¿no? Porque a lo mejor hay que reflexionar sobre lo que ha pasado y luego olvidar y seguir adelante. Bueno, el ejemplo que estás poniendo lo tenemos en la actualidad, ¿no? La posibilidad de reflexionar o la de salir corriendo de la experiencia. Hombre, ahora mismo salir corriendo va a ser como complicado. Bueno, me refiero al momento que tenemos social, planetario en este momento. ¿Cómo se puede, por ejemplo, ¿no? Yo soy de las personas que suelen reflexionar cada día de todo lo que hace. Me han dicho que no es bueno. Me han dicho que no es producente, ¿no? Porque reflexionar sobre todos los errores y los aciertos que has hecho durante todo el día, pues a veces te puede llevar a una especie de depresión, según me han dicho, pero yo lo llevo haciendo toda la vida
y mientras mientras a mí mismo no me demuestre lo contrario, lo voy a seguir haciendo. ¿Cuál piensas que es mejor? ¿Reflexionar y martirizarse, entre comillas lo de martirizarse cada día por los errores que uno ha cometido para intentar no volverlos a cometer? ¿O eso que estamos hablando de salir corriendo y olvidar que ha pasado, ya está pasado? Claro, las teorías tradicionales, sobre todo en el budismo, se habla mucho de esa reflexión, pero en un sentido positivo, no para caer en la depresión, sino para reconocer que tenemos un aspecto terráqueo en el cual pues somos humanos y tenemos una visceralidad y tenemos pues una cierta agresividad. Yo creo que está muy bien reflexionar sobre uno mismo porque eso nos lleva siempre a las cualidades positivas y nos tenemos que permitir el saber que podemos equivocarnos, porque si nos ponemos en un perfeccionismo exagerado, nos convertimos en unos seres muy rígidos y además el hígado realmente lo pasa fatal. Sí, Entonces, la capacidad de ser flexible, como los juncos, por ejemplo, nos puede permitir en ese análisis diario o cuando la persona lo considere, el empezar a amarse a sí mismo, el decir, bueno, hago cosas bien y de vez en cuando pues me pasan cosas que, mira, me equivoco sin darme cuenta o tengo esta inercia o esta herencia o esta persona me choca y todavía no me he dado cuenta por qué, me hace de espejo o no me hace de espejo porque yo estoy en otro punto. Esas pequeñas reflexiones son de autodiálogo y creo que son muy buenas. Cuando dices que te hace de espejo, significa que estás viendo en esas personas cualidades o defectos, porque pueden ser también cualidades, que las tienes tú. Puede ser, pero ahora mismo ya con todo el trabajo que llevamos hecho, a veces puedes encontrarte con un espejo también superior, una cualidad de enfrente que te indica que tú también tienes esa parte positiva. No solamente tenemos que ver un aspecto negativo, sino que también hay veces que el espejo es un espejo superior. Aunque yo particularmente no sé si siempre que vemos algo en otra persona me está reflejando algo que yo poseo. Cuando tú ya tienes un trabajo hecho, ya tienes como un tanto por ciento ya liberado. Y ese tanto por ciento liberado se encaja, se integra, te estimula y puedes ver como con cierta distancia lo que está pasando en el otro, de una agresividad que a lo mejor tú ya has podido superar. Es un ejemplo. En la vida, pues no nos queda otra, lo dicho, lo vuelvo a mencionar, que cuando te tropiezas, te tienes que volver a levantar. Es la aptitud a la hora de levantarte y esa posición que retomas cuando te levantas la que va a marcar tu siguiente paso, quiero decir. Si tú cuando te caes en la vida y te tropiezas, pues bueno, te dejas llevar, te lamentas de ti mismo, de la situación que estás viviendo, te vas dando pena, o te levantas, como digo yo muchas veces, le pisas más fuerte al suelo y le dices a la vida que tú has venido aquí a vivir. ¿Cuál de las dos opciones? Claro, evidentemente yo creo que la segunda es más positiva, ¿no? Por supuesto, y además es que aquí partimos de una base de que hay conceptos demasiado cristalizados dentro de nuestro inconsciente. Por ejemplo, la idea de fracaso. Esa idea está tan cristalizada que nos cuesta remontar a una de las cosas que pasen. Entonces, la idea de fracaso creo que también hay que relativizarla. Estoy poniendo un ejemplo para poderlo entender. Entonces, claro, buscar recursos, buscar ejemplos, encontrar incluso hasta en historias de otras personas, y ahora que tenemos la gran suerte del cine, el hecho de poder recomponernos tiene que ver también con esa parte esencial, porque a todos nos pasan cosas en la vida. Entonces es mejor intentar respirar, reflexionar, pedir un cable a un amigo, una ayuda, algo en este sentido, que marcharnos a tomar 2 Valium, por decirte, ¿no? Pero fíjate, Macarena, que yo tengo la cosa de que, bueno, es esta idea del fracaso que estás hablando, ¿no? Muchas personas, esta idea del fracaso, este miedo al fracaso a perder, viene inculcada por las vivencias suyas en la infancia y también pudiera ser por la educación que ha vivido en la sociedad de su infancia, quiero decir, en la sociedad que él vivió cuando era niño. No solamente en la sociedad, sino en el entorno familiar, que es el que más profundamente le arraiga, ¿no?, en su personalidad futura.
No sé si me estoy explicando bien. O sea, que el niño viene con ese miedo a perder que no ha sido superado en la infancia porque además la familia, por ejemplo, es un ejemplo, estoy generalizando, la familia también tienen esa particular forma de afrontar la vida, ¿no? Ese miedo a perder, ese miedo al fracaso, ese miedo a la muerte. Fíjate que estás hablando de una exigencia que también de generación en generación cristaliza la fachada, el éxito social, el éxito femenino, ¿no? Todavía está esa cosa, por ejemplo, hay gente que opina mucho que tiene que casarse ya por no sé qué, o por los hijos, o por la sociedad. Es un ejemplo, ¿no? Este tipo de crear una familia, un matrimonio, otro se lo lleva a lo mejor a una parte profesional y dedica 48 horas al día, lo cual tampoco puede sostener. Efectivamente, todo lo que está como bagaje tradicional en la familia tiene mucho peso, mucho peso. Salir de ahí es difícil, entonces el crecimiento personal y la reflexión yo creo que ayuda mucho. El ejemplo que tenemos maravilloso aquí para este tema concreto es el de Rafa Nadal, ¿no? Yo me entreno, me concentro, esta cuestión que pierdo me mueve a plantearme qué puedo hacer la próxima vez. Entonces, aunque no sale todo bien siempre, el hecho de poder decir tengo la pista de que tengo un objetivo más profundo en cuanto a una profesión, a una terapia o a un arte, a un deporte, a la música, a cualquier cosa de este tipo, es sentir que forma parte de mi magma y que las cosas que parece que se caen me permiten plantearme la siguiente pregunta. Y es ahí donde yo creo que está un salto de conciencia, una especie de pértiga que me lleva al siguiente nivel. Y además ya lo que encuentro próximo lo asimilo y muchas veces roza la genialidad porque tiene que ver con mis talentos y se me ocurre una idea maravillosa. Fíjate que en mis 36 años de enseñanza infantil me he encontrado con casos de niños que tienen esta particularidad forma de afrontar, ¿no? Evitan los retos por el miedo a la derrota, por el miedo a perder, por el miedo al fracaso, ¿no? Es muy difícil luchar contra ello y si desde muy pequeñitos no les vas fortaleciendo todo lo contrario, hacerles perder ese miedo a perder, es que tienes que perder, es que tienes que afrontar las cosas para perder, porque perdiendo valoras más lo que luego consigues ganando. Y no es el tema mío, así que vamos a seguir. Vamos a hablar, como ya hemos dicho, somos materia, somos energía. Yo es una cosa que no me la invento ni yo ni te la inventas tú. Es una cosa que yo creo que los científicos tienen ya muy establecida y muy aceptada, tienen una base real sobre ello. Pero vamos a hablar de esos centros energéticos del cuerpo, ¿no? Hemos dicho antes, he mencionado yo, que somos energía que emana desde dentro hacia afuera, ¿no? Y esa energía emana desde muchas y variables formas y dependiendo de la, no sé si decir calidad o cantidad de energía en determinados puntos, podemos saber si nuestro organismo tiene un déficit de salubridad, como he dicho al principio, ¿no? Vamos a hablar de los chakras. Hay gente que no cree en los chakras, esos centros principales del cuerpo que nos recorre desde arriba hasta abajo. ¿Qué son así muy someramente los chakras? Porque yo creo que la mayoría de los oyentes ya saben lo que son y ahora profundizamos en ello, Macarena. Claro, los chakras son un sistema, es una especie como de, yo lo llamo cadena de bici, con cariño, en el sentido de que es uno de los aspectos energéticos que está instalado en el organismo, pero no es del organismo. Los chakras son 7 los que están en el cuerpo, porque sabemos que hay más, hay nadis y después hay chakras superiores, pero los que están en el cuerpo tienen siempre un reflejo de una glándula. Todas las zonas, las 7 zonas donde encontramos un chakra, tienes una glándula. Hay una glándula como mínimo, entonces, es decir, que la química que produce la glándula está en perfecta correlación con la forma de vibrar de los chakras. En este sentido, Bárbara Brennan fue la que vio, porque ella los veía, tenía una capacidad de visión, veía cómo funcionaban los chakras, cómo giraban y dónde estaban más o menos ubicados. Y esto fue una gran aceleración de conocimiento de lo que se sabía de la tradición hindú, aunque los llamamos de la misma manera. Chakras solo significa rueda y son ruedas que giran. Son como pequeños soles que tienen una vibración que corresponde a un color y son 7 en el cuerpo. Esas ruedas que giran en un sentido, ¿no? Lo que dicen es que giran
en un sentido distinto cada uno de ellos y cambian cada 2 horas. Bárbara Brennan, que es la persona que más ha podido trabajarlo en este sentido, comenta eso. Chakra 1, si gira a la izquierda, dentro de 2 horas gira a la derecha. El chakra 2, si ahora está girando a la derecha, girará a la izquierda. Y todos ellos, y todos ellos están interconectados. Sí, están interconectados, tienen una línea interna y lo que conviene es que esté en equilibrio el flujo. Son como vasos comunicantes, como 7 fuentes, que tienen que tener el mismo nivel energético, igual que una fuente tiene que tener el mismo nivel de agua. Si un chakra tiene un déficit energético por alguna circunstancia, afecta a los demás. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque los otros chakras se ven involucrados en eso. Lo primero que baja es una tonicidad energética que se puede manifestar en cansancio en el organismo. Por eso tener una capacidad de respiración, de conexión, de estados meditativos en donde nuestra propia vibración a partir del corazón, por ejemplo, se amplíe, conseguimos mantener una estabilidad energía-cuerpo, cuerpo-energía, sí. Uh-huh. Y todo esto también, evidentemente, se podría regular a través de la reflexión, meditación o como lo queramos llamar, ¿no? Sí, lo que se ha demostrado científicamente en estos últimos 2 años es que el cerebro tiene un clic en cuanto a la respiración se hace más pausada. Y esto creo que no lo sabíamos. Hablábamos de la respiración de una manera tradicional, pero ahora ya hay un dato científico que es que en cuanto la respiración deja de ser rápida y cambia de ritmo y ayuda al corazón, se produce un clic en el cerebro y las ondas cerebrales cambian. Y es a partir de ahí donde otro de los aspectos energéticos incorporado al organismo ayuda al ser a desarrollarse, que es la capacidad de nuestra conciencia a través de estados meditativos, sí. Muchos de nosotros hemos oído hablar o hemos conocido muy de cerca algún caso que se ha curado de una forma milagrosa, ¿no? Que a pesar de que la medicina, sin olvidar que siempre tenemos que estar al lado de la medicina en este sentido, porque hoy por hoy, tanto la natural como la especializada tienen los suficientes conocimientos para saber cómo tratar determinadas enfermedades, hay gente que se ha curado. Yo conozco un caso de un cáncer terminal, fíjate lo que te estoy diciendo, un cáncer terminal y que milagrosamente nadie sabe cómo ni por qué, de la noche a la mañana, cuando digo de la noche a la mañana estoy diciendo, le han dado 2 meses de vida y ahí está, y está curada. Una persona es una mujer. ¿Cómo puede llegar a producirse esto? ¿Qué cambia dentro de nuestro cuerpo para que de repente tu cuerpo reaccione contra el mal que te está aquejando? Porque esto es que tu cuerpo reacciona contra el mal y se defiende y le ataca. ¿Qué puede ocurrir a nivel mental y a nivel energético para que tu cuerpo reaccione de esta manera tan bestial contra algo que le está matando? Lo que se ha descubierto es que es la conciencia en realidad la que cura, la que sana. Y si esa persona se vio en un límite y dijo, yo quiero vivir, yo quiero estar aquí y quiero estar bien, es posible que conectara con aspectos de su propio ser más profundos y consiguiera ella misma realizar el movimiento de autosanación. Yo conozco, no es el mismo caso, pero conozco una persona que no creía en nada, pero simplemente con el hecho de querer superar una caída y un tobillo roto, aparte de la escayola, lo que decidió es que quería estar bien enseguida y lo consiguió y no creía en nada, ni en religión, ni en Dios, ni en la meditación, en nada. O sea que es la conciencia la que tiene la capacidad, conciencia como ser esencial, como luz prístina, como núcleo esencial de la persona en sí misma, de su singularidad, de su ser. Uh-huh. Hemos empezado hablando de que somos dimensiones, ¿no? ¿Pudiera ser que esta parte que tú estás mencionando conecte con alguna de estas dimensiones, que somos múltiples dimensiones, infinitas dimensiones, creo que has dicho, o por el ejemplo que has puesto de las muñecas rusas, yo he entendido así? ¿Puede ser que esta forma de pensar, de reflexionar o de meditar conecte con alguna de estas dimensiones que te ayude de algún modo a sanar? Sí, eso es lo que estamos considerando ya a partir también de los datos científicos, no solo por las experiencias personales. Por ejemplo, en el mundo cuántico la teoría de cuerdas habla de esto. Habla de electrones que están al mismo tiempo aquí y en otro sitio. Y las personas muchas veces hablan ya de experiencias locales aquí y de experiencias no locales que se ven
o fuera del cuerpo por la noche, o que se ven en una situación, o que tienen un encuentro con personas o seres de otro tipo, no siempre son fallecidos, aunque a veces sí. Entonces, toda esta posibilidad de moverse en franjas energéticas tiene que ver con la capacidad de actuar a través de campos de nuestro aura que son más sutiles que el organismo. Por ejemplo, a partir del campo mental, de nuestro campo áurico. Y hablando del campo áurico y de la energía que emana hacia el exterior desde nuestro interior, ¿podríamos decir entonces que existe una especie de cuerpo etérico que nos rodea? Sí, el cuerpo etérico ya es una realidad también a nivel científico. No solamente porque hay cámaras que lo detectan, sino porque se han hecho muchos estudios con electrodos, por ejemplo, en la actividad neurocerebral, ¿sabes? De la zona sináptica y de las capacidades que tiene hasta de resonancia, ¿no? Entonces, en esa resonancia se ha descubierto la capacidad de ampliar un espectro energético que es medible. Sí. Nos quedan muchas cosas en el tintero. Si quieres, yo te emplazo para seguir hablando y ahondando en esta parte que estamos diciendo hoy de los múltiples cuerpos que tenemos. Sí, a mí me encantaría, Juan Carlos, porque ya sabes que en el trabajo que yo hago de tipo terapéutico, justamente una de las partes que podemos realizar es esto, a través de varias herramientas creativas, de geometría sagrada, de música, de voz, de conocimiento, de coaching. Lo que podemos hacer es ayudar a las personas a su momento vital y ver qué cosas se plantea y encontrar su centro otra vez para que recupere este entrenamiento y seamos más felices todos. Pues lo emplazamos para otro próximo programa. Seguimos hablando de todas estas capacidades que los seres humanos tenemos y que, según estoy entendiendo, es inherente a nuestra creación. Y bueno, pues un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo, como siempre, Macarena. Aquí estamos. Un abrazo, Juan Carlos, para ti y para todos. Un abrazo.